Aprovechando la llegada de la primavera, visitamos un parque que se viste de gala en esta época para recibir a muchos visitantes que se maravillan con el color de sus flores y la burbuja de tranquilidad que generan sus antiguos árboles. Hablamos del Parque Quinta de los Molinos. Bienvenidos a nuestra sección Parques de Madrid, donde recorremos los parques y jardines de la capital española. Bienvenidos a otro video de Adictos a la Carretera. El Parque Quinta de los Molinos fue nombrado por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid desde 1997 como parque histórico, cuyo origen se remonta a los inicios del siglo XX. En esta época era una simple finca que le pertenecía al arquitecto e ingeniero de origen alicantino César Corbortí, quien tras la posesión de estas tierras y la añoranza de su ciudad natal, quiso diseñar una finca típica de su lugar de origen, trayendo consigo semillas de almendro, que gracias a su fruto se crea los famosos turrones de Gijona, muy típicos en Alicante durante la época navideña. Corbortí fue diseñador de las obras en estos terrenos. Su núcleo era un palacete construido entre 1925 y 1940, inspirado en el Palacio Stoclet ubicado en Bruselas. Posteriormente los terrenos fueron cedidos por el sexto conde Torres de Arias a Corbortí, quien fue tomando nuevas adquisiciones hasta mediados de los años 60. Tras la muerte de Cortí en 1978, la propiedad estuvo abandonada hasta que se convierte en patrimonio del Ayuntamiento de Madrid posterior a un acuerdo con los herederos en 1982. A lo largo del tiempo se convirtió en un hermoso y artístico jardín de Madrid, con un encanto único gracias a las grandes extensiones de flora de diversas especies, como pinos, eucaliptos y olivos. Aunque, como ya hemos mencionado, el árbol de almendro es su protagonista, que llena de tonos rosas y blancos los suelos del parque a mediados del mes de febrero, como preludio a la primavera naciente. Las remodelaciones más actuales se realizan bajo la mirada conservadora que permite disfrutar la arquitectura prenacionalista madrileña del siglo pasado, siempre respetando la plantación original de los árboles centenarios. El Parque Quinta de los Molinos recibe su nombre por dos grandes molinos, ambos procedentes de los Estados Unidos. Fueron empleados para la extracción de agua subterránea hallada durante la construcción. Uno se encuentra en la Casa de Reloj y otro en la Rosaleda del Palacio. Edificaciones declaradas por el Ayuntamiento como de gran interés. El recorrido de este parque se disfruta en cualquier época del año, gracias a su belleza cambiante según la estación.
Los momentos donde acuden más personas son en la primavera, por la floración de los almendros, y en verano por el frescor y sombra que aportan sus múltiples árboles. Otro de los atractivos de la Quinta de los Molinos es su palacete, que nunca se había utilizado para ninguna actividad. En el año 2018 el ayuntamiento decidió dedicar este espacio para la juventud madrileña. En la actualidad fue convertido como un espacio cultural dedicado para los niños y niñas y adolescentes, donde se les ofrece un programa de actividades permanentes de talleres, espectáculos y actividades diversas. El Parque Quinta de los Molinos está ubicado en el barrio El Salvador del distrito de San Blas, al este de Madrid. Cuenta con 5 puertas de acceso que se limitan al sur con la calle de Alcalá, al norte con la calle Juan Ignacio Lucas de Tena, al este con la avenida 25 de septiembre y al oeste con la calle Miami. Se puede llegar en transporte público, en metro en la estación Suárez de la línea 5, en autobús por las líneas 77, 104, 144, 146. Para mayor información les dejamos los enlaces del Ayuntamiento de Madrid y el propio parque para que puedan ver sus horarios y programación de actividades. Si te ha gustado este video, suscríbete, síguenos en redes sociales e ingresa a adictosalacarretera.com. Y nos vemos en la carretera.